en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Esta mañana voy a estar enseñando sobre el matrimonio. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y siempre me pregunté por qué dice a sus propios maridos, ¿verdad? Y que estén sujetas a sus maridos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Maridos, digan amén. Porque nadie la aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Escuchen el 33, versículo 23. Leando todos juntos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bonita enseñanza. Quiero comenzar con la enseñanza de la unidad del matrimonio. El matrimonio es un diseño de la mente y el corazón de Dios. No es algo establecido por la sociedad o por la mente humana, sino es algo que nació de Dios. Desde el primer libro de la Biblia, en los primeros capítulos, al principio de la civilización humana, cuando el hombre estaba solo, solamente la creación de Dios en el hombre, dijo Dios, Génesis 2:21. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Dios vio al hombre, y como todos los animales tenían su pareja, pero el hombre estaba solo, caminando en el huerto, tenía todo, pero le faltaba algo. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, igual, para que esté con él, para que lo acompañe, para que haya este compañerismo, esta armonía. Y entonces Dios hizo caer un sueño profundo, y del hombre entonces formó a la mujer. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. En la creación del primer matrimonio, la mujer realmente fue parte integral del hombre. Hoy esto significa
significa huesos de mis huesos y carne de mi carne, que cuando entramos al matrimonio de dos personas completamente diferentes, de diferentes familias, a veces de diferentes antecedentes culturales, pero llegan para unirse y ya no serán dos, sino será uno. Y mientras un matrimonio siga pensando el hombre o la mujer como individuo, solo él, solo ella, va a haber problemas en el hogar. Es necesario que llegue en el matrimonio un momento cuando se deja aquello de soltero, soltera, y se empieza a pensar como la unidad del matrimonio. Esto significa hueso de mis huesos, carne de mi carne, con un pensamiento, con un deseo, trabajando juntos. Cuando en la vida de soltero, por una naturaleza humana, tendemos a pensar por nosotros, esto es mío, esto me pertenece, pero ya cuando entramos al matrimonio, debemos de abandonar eso, y no es lo que yo quiera, sino qué es lo mejor para mi hogar, qué es lo mejor para mi esposa, para mi esposo, para mi matrimonio. Entonces ya se renuncia a la vida de soltero para entrar en una nueva vida completamente diferente, que es la vida del matrimonio. El matrimonio, entonces, es una institución divina. Dice el libro de Efesios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo respecto a Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. La palabra misterio es la palabra griega mosterio, M-U-S-T-I-R-I-O-N, y quiere decir algo que no está revelado, algo que quizás no se entiende, pero no tiene nada que ver con nuestra palabra español de misterioso, no es eso, sino que misterio, que en la Biblia del Nuevo Testamento se usa varias veces esta palabra. Está hablando de algo que a veces tiene tanta profundidad que no se puede entender. Y Pablo dice: el matrimonio, grande es este misterio. ¿Por qué? Porque el joven deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Una persona que ha estado en su hogar, que ha crecido en su hogar, que ha recibido el cariño, que ha recibido la enseñanza, que ha recibido el amor de su mamá y de su papá, llega un tiempo cuando hay una transformación en él, y entonces nace la pasión, el deseo por casarse, y cambia aquello, y entonces entra ahora a lo que es la dimensión del matrimonio. Será una sola carne. Una sola carne significa que los dos extraños llegan a ser uno. Y en los años que tengo aconsejando a matrimonios, mientras un cónyuge no se someta o no se entregue a pensar en la unidad del matrimonio y sigue pensando en individual, en él o en ella, el matrimonio no va a estar completamente bien, sino que siempre va a haber alguna